De esta manera damos inicio a nuestro módulo 2 denominado Mundo Financiero. Dentro de lo que es este módulo, vamos a estar dando las metas financieras, vamos a estar dando el ahorro, plan de ahorro, el presupuesto, vamos a estar dando el crédito y vamos a estar dando también el sistema financiero. Vamos a conocer un poquitito todo lo que implica, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cuáles son los elementos del sistema financiero también? Muy bien, vamos a iniciar con las metas financieras. Cuando hablamos de metas financieras, automáticamente, ¿verdad? Se nos viene una palabra, ¿verdad? Relacionada a eso, que son las finanzas, ¿sí? ¿Y qué son las finanzas? ¿Sí? Entonces, justamente como aquí dice, es el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero, las instituciones que operan en ellos y las políticas que la regulan, ¿sí? Esas son las finanzas. Entonces, es un área de la economía que se dedica ¿a qué? A estudiar el funcionamiento del mercado de dinero. Eso es las finanzas, ¿sí? Y también estudia, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con las instituciones que operan con esos mercados de dinero y todas las políticas que regulan estos mercados de dinero. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de finanzas, como bien dice aquí al principio, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de finanzas? A mí personalmente, cuando hablamos de finanzas, se me viene la palabra, por ejemplo, dinero, créditos, se me viene todo lo que tenga que ver con presupuesto, todo lo que tenga que ver con los ahorros, todo lo que tenga que ver la operatividad con los bancos, ¿sí? Con las financieras, con las cooperativas. Bueno, bueno, y justamente de eso trata las finanzas, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con dar un concepto de lo que son las metas financieras. ¿A qué se refieren las metas financieras? Se refieren al objetivo que se quiere lograr en un tiempo determinado, empleando nuestro tiempo, esfuerzo, recursos laborales y económicos. O sea, metas financieras, en pocas palabras, justamente está relacionada a un objetivo. O sea, a dónde nosotros queremos llegar en un plazo o un tiempo determinado, ¿sí? ¿Y cómo vamos a llegar a ese objetivo, a esa meta financiera? ¿Verdad? Utilizando nuestros recursos, todos nuestros recursos laborales, ¿verdad? Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, ¿verdad? Y todos los recursos económicos que tengamos, ¿sí? Entonces, de eso se trata las metas financieras. Como dice aquí, dedicamos gran parte de nuestras vidas a intentar cumplir metas, ya sea tener dinero, un negocio rentable, una herramienta para nuestro emprendimiento o un local propio. Sin embargo, alcanzar dichas metas conllevan mucho esfuerzo y trabajo y para ello lo más importante es ser constante. O sea que cuando nosotros hablamos de emprender tenemos que ser constantes. Es fundamental que como emprendedor o emprendedora, es verdad, así como nos hemos planteado objetivos, también tenemos que proponernos metas, las metas, o sea, proponernos a cumplir esas metas, ¿verdad? Así como nos proponemos los objetivos o metas, tenemos que proponernos también a cumplirlas, ¿sí? No tenemos que quedar ni dejar por el camino, ni abandonar, ni rendirnos con el primer tropiezo o esfuerzo, ¿sí? Tenemos que ser constantes y perseverantes. ¿Cuáles son las claves para plantearnos las metas financieras? En primer lugar, tenemos que, cuando vamos a hablar de metas financieras, tenemos que ver qué va a hacer esas metas financieras en nuestra vida, ¿sí? Va a aportar algo nuevo, ¿sí? Entonces, justamente como dice aquí, para plantearnos las metas financieras, ¿cuáles son las claves? En primer lugar, que sean mejorables. ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? Que los objetivos o metas que nosotros nos propongamos siempre deben estar destinados a mejorar algún aspecto de nuestra vida. Como por ejemplo, comprar un horno de mayor capacidad, dado que con ello aumentará mi capacidad de producción y podrá atender más pedidos, por ende, más ganancias, ¿sí? O sea, esto en el caso, por ejemplo, si tenemos un emprendimiento, ¿sí? Si nosotros queremos comprar un horno más grande, con más capacidad, obviamente al tener más capacidad, tener más rapidez, mayor productividad, ¿verdad? Entonces vamos a poder tener mayor cantidad de gente en menor tiempo, ¿verdad?
Entonces, esto obviamente me va a ser un factor que va a mejorar mi negocio. Entonces, en primer lugar, cuando vamos a establecernos metas, tenemos que ver que sean mejorables. Segundo, que sean específicas. O sea, es decir, deben fijarse en los propósitos que se quieren alcanzar, definir cómo se van a alcanzar y establecer el periodo de tiempo en que se van a materializar. Ejemplo, quiero pagar mi deuda pendiente con un proveedor en un plazo de 2 años. O sea, tenemos que, cuando hablamos de metas, tenemos que definir el periodo en el que vamos a implementar o a materializar nuestra meta, ¿sí? Y también tenemos que definir también cómo vamos a alcanzar eso. Periodo, hablamos de periodo, y también recursos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Sí? Tercero, que sean tangibles. ¿Qué significa eso? Que las metas deben tener un impacto inmediato en nuestras vidas. Con el ejemplo vamos a entender mejor. En los próximos 6 meses voy a pagar 3 de mis 5 facturas de tarjeta de crédito. Eso es una meta financiera también. Todos estos ejemplos que estoy dando son metas financieras. Entonces, al decir, en los próximos 6 meses voy a pagar 3 de mis 5 facturas de tarjeta de crédito. Entonces, estamos siendo bien, ¿cómo se dice? Bien específicos y y nuestras metas financieras bien tangibles, ¿sí? Porque estamos diciendo concretamente, ¿sí? El impacto que va a tener en nuestras vidas. ¿Quién no va a sentir un impacto positivo en su vida si como se dice, se libera las deudas, ¿sí? Entonces, establecer nuestras metas financieras para liberar nuestra deuda, ¿verdad? Es también, obviamente, ¿cómo se dice? Evidentemente son metas financieras tangibles, ¿sí? Muy bien. Después dice que sean alcanzables. O sea, un factor importante es ser realista, en especial con lo que se quiere alcanzar y en cuánto tiempo se espera conseguir. O sea, por ejemplo, quiero comprar un auto y capacitarme al mismo tiempo, pero no puedo realizar ambas, ¿sí? O sea, como dice aquí, tenemos que ser realistas. O sea, nuestra meta tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista. O sea, tenemos que, ¿cómo se dice? Ser coherentes, ¿sí? Prudentes y realistas a la hora de, ¿verdad? Establecer nuestra meta, ¿sí? Obviamente, si nosotros no tenemos los ingresos adecuados para comprar algo como un auto, o capacitarnos también, que son las capacitaciones suelen ser caras también, entonces evidentemente vamos a tener que hacer alguna elección. No podemos establecer nuestras metas y, ¿verdad? Y después no cumplimos, ¿sí? Tenemos que poder alcanzar esas metas, ¿sí? Luego, por último, que sean superables. Independientes de sus capacidades, asegúrese de que es capaz de cumplir con esta meta sin perjudicar el resto de sus obligaciones. Ejemplo, adquirir algo sin perjudicar el pago de otras deudas o compromisos. O sea, cuando hablamos de metas financieras, tienen que ser también superables. ¿En qué sentido? No, y no al contrario, ¿verdad? Que nos hagan retroceder. Tenemos que superarnos, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a hacer establecer una nueva meta financiera, ¿sí? Y una meta financiera, por ejemplo, es adquirir algo o capacitarnos, que va a implicar dinero, ¿verdad? De por medio, no podemos estar sacrificando, ¿verdad? El pago de otra deuda para alcanzar esa meta. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, que las metas financieras nos tienen que ayudar a superarnos, ¿sí? Que sean superables. O sea, en el sentido de que tenemos que poder cumplir esa meta, pero sin perjudicar nuestros otros compromisos, ¿sí? Por ejemplo, lo que muchas personas suelen hacer, justamente, quieren comprar un auto nuevo o quieren viajar, ¿sí? Entonces, dejan de pagar 2 o 3 cuotas de sus préstamos más grandes y se van con ese dinero por ejemplo, de viaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es justamente, no cumple con este factor clave que es que sean superables, sino al contrario. Esa meta financiera, sí, agarramos el dinero, nos fuimos, cumplimos, nos fuimos. Pero ¿qué pasó? Nos atrasamos con nuestro compromiso. Entonces, eso no es superación, sino todo al contrario, estamos retrocediendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos las metas financieras, tenemos que ver o sea, que se cumplan estos factores claves, ¿sí? A la hora de fijar nuestras metas. En primer lugar, entonces, que sean superables,
que sean específicas, ¿verdad? Tiempo, plazo, recursos, que sean tangibles, o sea, que nosotros podamos cumplir, ¿sí? O que hagan un impacto inmediato en nuestra vida, que sean alcanzables, o sea, realistas, en pocas palabras, y por último, que sean superables, o sea, que no perjudiquen el cumplimiento de una meta, no perjudique nuestros compromisos o nuestras otras obligaciones. Bueno, aquí, por ejemplo, hay justamente un modelo o guía para elaborar las metas financieras, ¿sí? Aquí hay como 3 columnas, ¿verdad? Como 3 columnas. Por ejemplo, aquí el número 1 dice la situación actual, cómo estamos hoy en día. Segundo, abarca estos 2 pasos, que dice mis recursos, o sea, los recursos con los cuales nosotros contamos, los ingresos fijos, por ejemplo, cuando hay comisiones o algún gasto extra, perdón, un ingreso extra que tengan, a lo mejor reciben ayuda o remesas de familiares que viven en otro país o en otra ciudad dentro de nuestro país, ¿verdad? O, por ejemplo, también tienen alguna casa en alquiler, por ejemplo, ¿sí? Y que están cobrando ustedes mensualmente, también cobran un dinerito por eso. Entonces, todo eso se coloca aquí en la parte de mis recursos. Luego viene la parte que dice acciones para llegar a la meta. O sea, ¿qué otras cosas yo puedo hacer para llegar a mi meta? ¿Sí? Todo esto, estos dos están en estos 2 pasos. Entonces, las acciones, por ejemplo, puede ser reducir mis gastos innecesarios o superfluos, por ejemplo, no salir los fines de semana o disminuir mis salidas. Y, por ejemplo, si es, por ejemplo, una meta muy grande, por ejemplo, no salir de vacaciones, ¿sí? O ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, o si no, puede ser o buscar otro trabajo o buscar algún ingreso extra que me pueda dar otro ingreso, ¿verdad? Para ayudar a cumplir mi meta financiera. Entonces, esas son las acciones, ¿sí? Y acá, por último, donde dice la copa, donde están las copas, están justamente el sector donde vamos a colocar de qué se trata nuestra meta financiera, ¿sí? Y acá en este caso hay 4 clasificaciones, ¿verdad? Como 3 segmentos, sí, 4 segmentos, perdón. Entonces, metas personales, están las metas familiares, las metas comunitarias, ¿sí? Y las metas del emprendimiento, ¿sí? Están las del emprendimiento y las comunitarias, ¿sí? Por ejemplo, porque obviamente cada ser humano, por ejemplo, si va a emprender, va a tener metas financieras para su negocio, ¿sí? Si, por ejemplo, metas familiares pueden ser, de repente, por ejemplo, la compra de una casa para la familia o la renovación de los electrodomésticos de la casa. Esos son metas familiares. O, por ejemplo, pago de estudios de los hijos, ¿sí? Universidad de los hijos, ¿verdad? Ahorrar para poder hacer estudiar a los hijos en la facultad, en la universidad. Todo eso son metas familiares financieras, ¿verdad? Y por último está y el primero que dice aquí, metas personales. Puede ser comprar un auto para mí, comprar, por ejemplo, algo que sea para mi uso, inclusive mis capacitaciones. Quiero capacitarme, quiero seguir estudiando, ¿sí? Entonces, esas son metas personales, ¿sí? Entonces, justamente este es el esquema, ¿sí? El esquema de lo que hay que hacer para establecer nuestras metas financieras. Y en el último, ustedes como pueden ver, está en esta copita, para cada segmento de metas, ahí acá dice plazo y guaraníes, que es sumamente importante. Para las metas, siempre tenemos que determinar el plazo, o sea, en cuánto tiempo queremos alcanzar nuestra meta. Y guaraníes es el total de lo que vale nuestra meta financiera, ¿sí? Y tenemos que colocar también la cuota que vamos a guardar mensualmente para alcanzar, ¿sí? Y esto tiene que tener coherencia, ¿verdad? Tiene que haber varias cosas aquí que tenemos que cuidar mucho cuidado a la hora de establecer las metas. Cuando nosotros ponemos nuestros recursos aquí, si ponemos que ganamos, por ejemplo, 2,5 millones y nuestra meta va a ser comprar un auto, por ejemplo, ponemos acá la compra de un auto. Acá en el plazo vamos a poner 4 años, y 4 años ponemos en meses, ya que somos mensualeros, tenemos que poner en meses.
48 meses. Entonces, plazo 48 meses. Guaraníes, por ejemplo, qué sé yo, 50 millones. Ponemos 50 millones entonces. Y la cuota tiene que ser 50 millones dividido 48 meses. Ahí te va a salir cuánto tenés que guardar por mes, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si por ahí mi cuota, ¿verdad? Es más alta o igual a casi mis ingresos, ¿verdad? Supongamos 2,5 millones que ganamos, ¿verdad? Ponemos acá, ponemos ingresos fijos 2,5 millones y nuestra cuota ya no sale los 2 millones, pero supongamos, ¿verdad? Supongamos. Entonces no hay coherencia, porque evidentemente vos no vas a poder pagar solamente tu cuota, la cuota de tu auto, también tenés otros gastos. Entonces tiene que haber coherencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, si queremos comprar nuestro auto que vale 50 millones, entonces a lo mejor tenemos que prolongar nuestro plazo, ¿sí? Entonces, todos esos detalles tenemos que cuidar a la hora de establecer nuestras metas financieras. Acuérdense, los factores claves tienen que ser realistas. Esa es una de las, tiene que ser específicas. Cuando estamos nosotros estableciendo los plazos, ¿verdad? Poniendo todos estos datos, estamos siendo específicos, ¿sí? Mejorables. Si quiero comprar un auto, claro, estamos queriendo mejorar. Obviamente, está trayendo una mejora a nuestra vida, ¿sí? O queremos estudiar, claro, estamos queriendo mejorar nuestra vida. Tangible, va a ser un alto impacto, claro que va a ser un alto impacto en nuestra vida, porque al tener auto cambia muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Hasta inclusive vamos a poder a lo mejor ser más productivos, ser más rápidos para trasladarnos de un lugar a otro, todo eso, ¿verdad? Y bueno, entonces así se dan cuenta. Entonces tenemos que pensar cuando hacemos las metas, tenemos que ver que cumplan los factores claves que dijimos recién. Y también, ¿verdad? No olvidarnos, ¿verdad? Que si la compra del auto, si nosotros ya estamos malo económicamente, estamos llenos de deuda, no podemos endeudarnos más. Entonces no tenemos que establecer esta meta financiera de la compra del auto, ¿sí? Cuidemos todos esos detalles. Acuérdense el último factor clave, ¿verdad? Que no tenemos que, ¿cómo se dice? No tenemos que el cumplimiento de nuestra meta no tiene que perjudicar el cumplimiento con nuestros otros compromisos. También, cuidemos mucho esos detalles. Entonces, cuando establecemos las metas financieras, ¿sí? Tenemos que ver que se cumplan esos 5 factores y también, obviamente, tenemos que hacer todos estos detalles que estamos diciendo, ¿sí? Y justamente en la tarea, vamos a un ejemplo concreto. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer 3 ejemplos concretos. En primer lugar, ¿verdad? Por ejemplo, una meta personal va a ser comprar una cafetera, ¿sí? Una cafetera, ¿para qué? Para mi emprendimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos con los cuales contamos? Los ingresos, ¿verdad? Los ingresos que tengamos, y tenemos que detallar los ingresos, no solamente poner así mis ingresos, tenemos que poner el monto de los ingresos, mi aliado socio, o sea, puede ser que haya un inversionista, o la venta de una cafetera anterior, ¿sí? Y tenemos que poner, cuando nosotros establecemos nuestras metas, tenemos que poner los montos, ¿sí? Acá nada más que estamos citando, ¿sí? Estamos citando, pero tenemos que poner los montos. Como dice aquí, lo que tengo disponible, mis recursos son todo lo que tengo disponible para la meta, o sea, que me va a contribuir a mí a alcanzar mi meta. ¿Cuáles son las acciones para llegar a la meta? Por ejemplo, aquí destinar un porcentaje de ganancia del emprendimiento al ahorro para la compra o buscar ofertas del artículo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el emprendimiento, ¿ok? El plazo dice en un mes, o sea que ya mismo, he contado prácticamente, ¿verdad? Y 100,000, no, perdón, 3 meses dice aquí, 3 meses, entonces 100,000 mensual quiere guardar, o sea, 300,000 va a salir la cafetera en pocas palabras, ¿sí? Entonces, quiere decir que vos queremos comprar una cafetera para nuestro emprendimiento que sale 300,000 y que en 3 meses vamos a adquirir. Y la mensualidad, ¿sí? Justamente aquí, como dice aquí en estos que están aquí, le va explicando de qué se trata cada ítem, ¿verdad? Por ejemplo, el plazo es el tiempo en el cual quiero lograr mi meta, ¿sí? En 3 meses yo quiero tener de la cafetera. Y guaraníes dice cuánto implica en valor monetario esa meta, ¿sí? Está 300,000 sale la cafetera y
en 3 meses quiero adquirir. Quiere decir que 100.000 mensual tenemos que guardar, ¿sí? Y acá, por ejemplo, dice, ¿a qué se refieren las acciones para llegar a mi meta? Son actividades que pueden ayudar a cumplir la meta. ¿Se dan cuenta? Y acá, mis recursos, ¿de qué se trata? Lo que tengo disponible para la meta, para contribuir a mi meta. ¿Ver? Aquí hay otros 2 casos concretos. Por ejemplo, capacitarnos, una meta personal, capacitarnos, ¿sí? En 6 meses quiero cumplir eso, quiere decir que en 6 meses yo quiero capacitarme, 100.000 al mes durante 6 meses. Quiere decir que 600.000 va a salir, en pocas palabras puedes poner así, ¿sí? Acá dice 300.000 al mes durante 6 meses, ¿sí? Quiere decir que 1.800.000 es el monto total de mi meta financiera, ¿sí? Y vamos a guardar 300.000 durante 6 meses, ¿verdad? Durante 6 meses. Y acá dice mi salario, ingresos extra y, por ejemplo, becas, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuando ustedes hagan sus tareas, yo necesito que pongan, por ejemplo, el salario. Si no quieren poner su salario exacto, pongan un salario ficticio. Que sea 3 millones o 2 millones y medio. Pongan acá, ¿sí? Ingresos extra, por ejemplo, 500.000 o 1 millón o lo que sea, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tienen alquiler, cuánto están cobrando alquiler, por ejemplo. Todos los ingresos que tengan aquí, ¿verdad? Y las acciones. Es así, ¿verdad? Así citar. Evaluar opciones, reducir gastos innecesarios, ahorrar, ¿verdad? Acciones que van a contribuir a mi meta. Y bueno, y de esa manera, ¿sí? Y de esa manera, quiero que ustedes me hagan la tarea, ¿ok? Entonces yo en la tarea le puse justamente un cuadrito, ¿verdad? Con estos ítems, ¿verdad? Y eso ustedes van a llenar, ¿ok? Es súper fácil, se facilito. Bueno, ahora tenemos a continuación el presupuesto, ¿sí? El presupuesto es algo sumamente importante dentro de lo que es, el mundo financiero, o sea, dentro de lo que es el manejo del emprendedor, ¿sí? No solamente el emprendedor, aunque no seamos emprendedores, el presupuesto es algo que tenemos que saber manejar todos los seres humanos para poder controlar nuestros gastos, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el presupuesto? ¿De qué se trata? Es el registro de los ingresos y gastos dentro de un periodo de tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual. Ayuda a controlar los gastos, como recién dijimos, ¿sí? Nos ayuda a conocer las posibilidades de ahorro, ¿sí? Y nos ayuda a tomar decisiones sobre invertir, ¿sí? O tomar un crédito, que es sumamente importante. Entonces, como se dan cuenta, el presupuesto es algo sumamente importante para el ser humano. O sea que nosotros, la mayoría de los seres humanos, la mayoría de los seres humanos tienen la costumbre de no manejarse con los presupuestos, ¿sí? De no manejarse con los presupuestos. No saben, entonces pierden fácilmente el control de sus gastos, entonces se endeudan de más, ¿sí? Y es tan fácil realmente elaborar un presupuesto básico, ¿sí? Un presupuesto que vamos justamente a aprender acá, ¿sí? Entonces, volvemos a decir, ¿qué es el presupuesto? El registro de todos los ingresos y todos nuestros gastos, ¿sí? Dentro de un periodo de tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual, dependiendo de lo que a nosotros, del ingreso que tengamos. Hay muchas personas que ganan de manera semanal, otros que ganan de manera quincenal, otros de manera mensual, ¿sí? Ayuda a controlar los gastos. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué sirve el presupuesto? ¿Por qué es importante el presupuesto? Porque nos ayuda a controlar nuestros gastos, nos ayuda a conocer las posibilidades que tenemos para ahorrar. Por ejemplo, sabemos lo que nos sobra, entonces decimos, bueno, esto vamos a ahorrar, un 10% vamos a ahorrar, un 10% de lo que nos sobró vamos a ahorrar, ¿verdad? Y luego también para poder tomar decisiones sobre si vamos a invertir lo que nos sobra o si realmente
vamos a tomar un crédito, entonces vamos a disponer de un saldo para poder pagar nuestras deudas. Muy bien. Como dice aquí, debemos administrar lo poco que tenemos y para ello la planificación es fundamental y ahí el presupuesto es el primer paso, ¿sí? O sea, es fundamental planificar, ¿sí? Planificar para poder administrar bien nuestros ingresos y nuestros egresos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del presupuesto? ¿Sí? O sea, ¿de qué está compuesto el presupuesto? En primer lugar, por los ingresos y los gastos. En primer lugar. Y luego, de lo que nos sobra, ¿verdad? Vemos si ahorramos o vamos a invertir. Entonces, esos son los 4 elementos del presupuesto. El ingreso, gastos, ahorro e inversión. Ingresos se refiere a la entrada de dinero a cambio de trabajo, producción o ventas de productos o servicios, incluyendo las remesas, que habíamos dicho recién, dineros que nos envían familiares que viven en otras ciudades o en otra ciudad o fuera del país, ¿verdad? Entonces, todo lo que ingresa en nuestros bolsillos, en pocas palabras, ¿verdad? A cambio de nuestro trabajo. Gastos se refiere a los pagos por servicios, productos o compromisos financieros asumidos por las personas o la familia. Es destinar dinero para conseguir bienes o servicios. Entonces, toda salida de dinero, ¿sí? Para pagar compromisos financieros o para adquirir productos o servicios, ¿verdad? A eso se refieren los gastos. Y dentro de lo que es el presupuesto, tenemos que saber distinguir bien cuáles son los gastos, los distintos tipos de gastos que hay. En primer lugar están los gastos necesarios. O sea, aquellos que, justamente como aquí lo dice, ¿verdad? Son los gastos principales que tenemos que tener y que no podemos obviar dentro de nuestro presupuesto. ¿Cuáles son esos? Los alimentos, la movilidad, ya sea combustible o pasajes, mantenimiento del hogar, vestimentas, ¿sí? Se diferencian de los gastos obligatorios en que son manejables y podemos reorganizarlos o reajustarlos si es necesario, ¿sí? Después están los gastos obligatorios, como su nombre dice, son obligatorios. Son aquellos que no podemos dejar de realizar porque tenemos un compromiso de pago asumido. Ejemplo, los préstamos, los alquileres, las cuotas, los seguros, ¿sí? Esos son gastos obligatorios. O sea, nosotros asumimos, por ejemplo, contratamos algún servicio que tenemos que pagar internet o, por ejemplo, seguros, como bien dijimos recién, es algo que una vez que firmamos el contrato ya nos obliga. Eso significa que es obligatorio. Entonces, justamente, ¿cuál es la diferencia entre estos y el gasto necesario? Que justamente los gastos necesarios nosotros podemos manejar y podemos inclusive reducir, ¿sí? Por ejemplo, el tema de alimentos. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a gastar, qué sé yo, 1 millón semanal o 1,5 millones, ¿verdad? Mensual. Y entonces decimos, no puedo seguir gastando este monto. Entonces podemos dejar de comprar algunas cosas, ¿verdad? Que de repente de los alimentos de los cuales podemos prescindir, ¿verdad? Entonces que va a reducir bastante ¿cómo se dice? Eh, nuestros gastos, ¿verdad? O de repente podemos cambiar el estilo de comidas y eso va a hacer que justamente se reduzcan también nuestros gastos, ¿verdad? Entonces, pero son gastos necesarios que tenemos que hacer para poder vivir. Alimentos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la alimentación, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, todos los gastos del mantenimiento del hogar, ¿sí? Vestimentas, o sea, tenemos que vestirnos, no podemos andar desnudos, tenemos que vestirnos, tenemos que comprar ropa, calzados, todos son los gastos necesarios. Los gastos obligatorios, como bien dijimos, esos gastos que no podemos, o sea, compromisos que ya asumimos y que no podemos manejar, son los gastos obligatorios. Después están los gastos prescindibles, son aquellos que podrían no ser hechos y comprenden casi todos los gastos en entretenimientos, ¿verdad? Es relajante hacer estos gastos, pero pueden, ¿verdad? Regularse sin problemas. Por ejemplo, salir a comer afuera, ir al cine, comprar bienes de impulso. O sea, realmente queremos
queremos salir, hacer una salidita, ¿sí? Esos son los gastos prescindibles, o sea, pero si no tenemos plata, podemos dejar de salir. O sea, en pocas palabras, son los gastos prescindibles. Inclusive dentro de los gastos prescindibles está el tema de lo que son las vacaciones, ¿sí? ¿Nos podemos pegar el lujito de salir de vacaciones? Sí, podemos salir, pero podemos prescindir de las vacaciones. Si no tenemos para salir, entonces podemos quedar en nuestra casa, ahora ponemos nuestras cosas en orden, vemos películas, nos dedicamos, dormimos un poquito más, entonces nos relajamos de esa manera. Después están los gastos inesperados. Son aquellos imprevistos que representan un egreso, ¿verdad? Que no teníamos presupuestado ni planificado. Por ejemplo, problemas repentinos de salud, accidentes, reparaciones del hogar, reparaciones de nuestros vehículos. O sea, también cuando hacemos nuestro presupuesto tenemos que contemplar los gastos inesperados. O sea, por ejemplo, destinar un monto X, qué sé yo, destinar un 500.000 para gastos inesperados. De repente tenemos que comprar un medicamento, o tenemos que ir al médico, o tenemos que hacer una reparación, algún problema de electricidad o de plomería en la casa, o de repente tenemos un pequeño accidente con el vehículo, ¿sí? Entonces tenemos que estar haciendo reparar el vehículo, o el vehículo empezó a fallar de la nada, como cualquier bien, ¿verdad? Bien que tenemos, ¿verdad? Y pueden fallar sin aviso previo, ¿verdad? Entonces, esos son los gastos inesperados y también tienen que estar contemplados dentro de nuestro presupuesto. Y aquí, como dice esta formulita, ingresos menos los gastos vienen a ser tu patrimonio disponible, ¿verdad? O la situación actual que tenemos, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Luego está el ahorro, el tercer elemento del presupuesto, ¿verdad? El ahorro, ¿qué es el ahorro? Es guardar nuestro dinerito para usarlo en el futuro. Eso es el ahorro. Si queremos hacer del ahorro un hábito, debemos hacer una partida específica para como si fuera un gasto fijo y olvidarnos de él, ¿verdad? Y olvidarnos de él en una inversión donde solo lo toquemos en caso de necesidad o de emergencia, ¿verdad? Aquí podemos hacer varias partidas para darnos ciertos lujos que requieren de un gasto que nos sacaría de balance en la quincena. Podemos ir ahorrando para eso que tanto queremos, como unas vacaciones, ir a conciertos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, el tercer elemento entonces vendría a ser del presupuesto de hacer el ahorro, o sea, destinar ya, por ejemplo, si nosotros queremos, ¿sí? Si nosotros queremos que justamente el ahorro sea como un hábito para nosotros, tenemos que incluirlo, ¿verdad? Dentro de nuestro presupuesto como si fuera un gasto fijo. Entonces, todos los meses poner la palabra ahorro, tac, entonces ponemos ahí. Y hay muchísimas maneras, justamente cuando veamos la parte de ahorro, vamos a volver a tocar eso, hay muchísimos métodos, ¿verdad? Para ahorrar, pero el que más se utiliza es destinar un porcentaje. Por ejemplo, el 10% de mi salario voy a ahorrar todos los meses. Entonces, 10% no tocamos, ¿verdad? Y hacernos de hábito, porque es la única manera de poder habituarnos y conseguir la disciplina del ahorro es justamente a través del hábito. No hay de otras. Fijar ese monto fijo todos los meses, valga la redundancia, ¿verdad? Todos los meses, y no tocar, ¿sí? Hacernos de hábito y ser disciplinados en eso. Y por último, el cuarto elemento, que es la inversión, que es el dinero que destinamos para producir más dinero, que nos permite aumentar nuestros ingresos. Ejemplo, el dinero que se guarda para invertir en un nuevo emprendimiento o negocio paralelo a nuestros ingresos actuales, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto elemento, ¿sí? El cuarto elemento del presupuesto. Por ejemplo, si queremos invertir nuestro dinero, ¿sí? Entonces también destinar una parte para guardar, para volver a reinvertir en nuestro negocio, por ejemplo, ¿sí? Entonces también es totalmente válido dentro de lo que es el presupuesto. Bueno, muy importante, hay muchos que no respetan esto, o sea, la mayoría no respeta, ¿verdad? Pero siempre estamos para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Para tener un presupuesto realmente efectivo, ¿sí? Sería bueno que podamos aplicar esta regla que dice aquí, 50, 20, 30. ¿Qué significa eso? Vamos a ver a continuación. Eso significa que el 50% de los ingresos serán para gastos esenciales.
como alquiler, comestibles, transportes, servicios públicos. O sea, esos que son gastos necesarios y gastos obligatorios tienen que ser el 50% de nuestros ingresos, ¿sí? Mínimamente. Después el 20% dice para ahorro, destinándolo a objetivos financieros, ahorro para imprevistos, vacaciones, pagar la totalidad de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Siempre y cuando el hecho de pagar toda esa tarjeta de crédito, ¿verdad? No, no, no impida o perjudique otros compromisos que tengamos también, ¿sí? Tenemos que siempre, o que tengamos, o que, ¿cómo se dice? Evite que tengamos que hacer los otros gastos que son obligatorios o necesarios, por ejemplo. Por ejemplo, dejamos de pagar una cuota para, por ejemplo, destinar ahorro. No, eso no podemos hacer, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es justamente el presupuesto perfecto, estamos viendo esta regla 50-20-30. 50% entonces para los gastos obligatorios y necesarios. 20%, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver, por ejemplo, el ahorro, la inversión que queramos hacer, ¿sí? O de repente cuando queremos pagar con un compromiso o tarjetas de crédito que nos están consumiendo la vida, ¿sí? Entonces, o para imprevistos, esos gastos que son inesperados también, tienen que entrar dentro de este 20%. Y por último, el 30%, que es el 30% restante, ¿sí? Lo podemos destinar a todos nuestros gastos según nuestro estilo de vida, por ejemplo. Aquí entra todo lo que tiene que ver la parte de telefonía móvil, la televisión por cable, cine, o sea, todos los gastos prescindibles, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, eso va en el 30%, ¿sí? Muy bien. Y algunos, ¿verdad? De repente algunos gastos como gasto de pago de cable y todas esas cosas, el 30% restante, ¿sí? Dentro de lo que es pago de nuestra cuota de celular, algunos gastos, o algunas partecitas, los gastos obligatorios también podría ir en este 30%. O sea, pocas palabras, tenemos que cuidar mucho a la hora de hacer la distribución dentro de lo que es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro, eh, nuestro presupuesto, ¿sí? La distribución de nuestro presupuesto. Según lo que vemos esta regla, 50-20-30, pocas palabras, el 80%, ¿sí? De nuestro presupuesto, ¿sí? Tendrían que ir para los gastos en general, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver gastos necesarios, gastos obligatorios, gastos prescindibles, los gastos inesperados o imprevistos, ¿sí? Y el 20% para ahorrar, o sea, de repente para ahorrar, para vacaciones, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, o queramos, o porque no queremos, o queremos ahorrar para cancelar nuestras cuotas o nuestras tarjetas de crédito, como dice aquí, pues el 20% de esa parte destinamos, ¿sí? Lo ideal es que el presupuesto, como dice aquí, justamente como dice aquí, como bien dice aquí en la última parte, lo ideal es que los gastos no superen el 90% de los ingresos percibidos, ¿sí? Que no superen, así podemos ahorrar también el 10% restante, ¿sí? Por eso les dije que lo normal es que siempre 10% podamos ahorrar, ¿sí? Y que el 90%, que los gastos no superen el 90% de nuestro ingreso. En pocas palabras, este total de gastos no tiene que ser superior al 90% de los 3 millones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? De nuestros ingresos en este caso que es 3 millones. ¿Sí? Bueno, y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo podemos elaborar el presupuesto. Y así yo les pedí a ustedes en la tarea, ¿sí? Aquí solo que la única diferencia que aquí yo les puse una rayita como para que ustedes puedan poner bien así ordenados sus números ahí, ¿sí? Aquí le puse una rayita a ustedes en la tarea, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner los números ahí, ¿ven? Dentro de lo que son los gastos necesarios están alimentación, yo les puse todo ya eso, ¿verdad? Traslados, o sea, todo lo que sea combustible, viaje, pasaje para traslado, ¿verdad?
Y los servicios básicos, luz, agua, teléfono, son los gastos necesarios. Gastos obligatorios, alquiler de la casa, préstamos, puede ser internet, puede ser seguros, aquí también, ¿verdad? Gastos prescindibles, regalos y salidas, gastos imprevistos, ¿verdad? Medicamentos, por ejemplo, reparación, por ejemplo, del baño, etcétera, etcétera. Ustedes pueden colocar lo que ustedes tengan en su casa, ¿verdad? Entonces, son los gastos que ustedes siempre están teniendo, ¿sí? Y gastos del emprendimiento, sí, que normalmente supongamos que ustedes también van a tienen su emprendimiento, entonces pueden meter el monto que ustedes, ¿cómo se dice? Destinen una parte o normalmente invierten en su emprendimiento, ¿sí? Acá. Muy bien. Entonces después suman el total de ingresos, el total de egresos, ¿sí? Y ahí van a tener la situación actual. ¿Cómo tiene la situación actual? Que les había dicho, la formulita, ingresos menos los egresos o los gastos, ¿sí? Ingresos menos gastos te da la situación actual y da 620.000 guaraníes. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Muy bien. Y justamente después vamos a ver la capacidad de pago, ¿sí? Yo en la tarea les puse justamente en un solo ejercicio los dos. El presupuesto, elaborar el presupuesto y a continuación la capacidad de pago, justamente, ¿sí? Muy bien. Podemos tocar inclusive, ya de paso, ya nos adelantamos un poquito, y la capacidad de pago que es calcular el 50% del saldo, del saldo, ¿verdad? Entre los ingresos menos gastos, calcular el 50% y esa es la capacidad de pago. O sea, que significa que hasta ese monto, ¿sí? Hasta el monto, ¿sí? Del 50% de esto es lo que nos podemos endeudar. En este caso, ¿cuánto es el 50% de 620? Es 310.000. Quiere decir que hasta 310.000 guaraníes tiene que ser máximo el monto de mi cuota, de cualquier cuota, sea del préstamo, un préstamo, sea si yo compro un electrodoméstico, de la cuota de mi electrodoméstico, ¿sí? O lo que sea. De cualquier compromiso que asumamos donde tengamos que pagar mensualmente una cuota, ¿verdad? No tiene en este caso, en el caso del ejemplo de este presupuesto, no tiene que sobrepasar los 310.000, o sea, el 50%, ¿sí? Eso es un endeudamiento razonable. De eso se trata la capacidad de pago, cálculo de capacidad de pago. Muy bien, y eso es lo que yo le había pedido a usted en las tareas. Vamos a seguir avanzando y vamos a volver a repasar más adelante la capacidad de pago. Muy bien. Con eso entonces terminamos lo que es el presupuesto. Ahora vamos a dar el otro elemento importante dentro de lo que es el mundo financiero, que es el ahorro, que ya tocamos un poquitito, ¿verdad? ¿Y qué es el ahorro? Se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo en el futuro. Es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos. Todas las personas, independientemente al monto de nuestros ingresos, podemos ahorrar, ¿sí? O sea, eso que decimos, no puedo ahorrar, no me sobra nada. Yo les puedo asegurar que sí pueden ahorrar. ¿Cómo? Haciendo un mejor uso, una mejor administración de nuestro dinero. Por ejemplo, yo les animo a ustedes, ¿sí? A que un día nomás, un solo día, anoten cuánto dinero en una hojita, en una agendita, ¿verdad? ¿Cuánto dinero, sí? ¿Cuánto dinero les sale día a día por gastos innecesarios o gastos hormigas, ¿sí? Nosotros salimos, estamos en nuestro trabajo, ay, tengo ganas de tomar gaseosa, me voy y compro una gaseosa. Ay, tengo sed, me voy y compro agua, ¿sí? Cuando que podemos a lo mejor tener a disposición nuestro trabajo, los bebederos, salimos, no, queremos comprar el agua, comprar nomás, que sale ya por lo menos un 2.000, 2.500. Bueno, no, igual. Y cualquier gastito que hagan, anoten, ¿sí? O alguien vino, estaba manejando, ¿verdad? Y vino un limpiavidrio, te pidió dinero, le diste 2.000, anoten, 2.000 guaraníes. Después están por ahí, qué sé yo, tuvieron, ay, tengo hambre, me hago un sándwich. O pasan, están caminando, ay, mira qué rico se ve, qué rica se ve esa empanada, qué rica se ve, me voy y compro. Anoten eso, ¿sí? Esos son los gastos, los verdaderos gastos hormigas, ¿sí? Inclusive, de repente,
qué sé yo, vinieron, te pidieron también de repente algo para contribuir, anoten también. Y se van a dar cuenta a fin de mes, si ustedes hacen eso todos los días, o sea, un día nomás le digo para que no le lleve tanto trabajo todos los días. Un día nomás anoten y van a ver cuánta cantidad de dinero están dando, ¿sí? O está saliendo de nuestro bolsillo, ¿sí? Sin que nosotros nos demos cuenta. Y es dinero que está saliendo de nuestro bolsillo. Y después, pero nosotros a fin de mes decimos que no nos sobra nada, ¿sí? Si nosotros dejamos hacer esos gastos hormigas, imagínense, en un día mínimo les puedo asegurar que en gastos hormigas se le van mínimamente 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes al mes, si vos trabajas, si vos salís, ¿verdad? 22 días, son, imagínense, 220.000 guaraníes, ¿sí? Todos los días 10.000, 10.000, 10.000. 220.000 mensual, quiere decir que te sobra porque tenés para hacer esos gastos hormigas 10.000 por día. ¿Se dan cuenta? Imagínense si ustedes guardan ese gasto hormigas, multipliquen eso por un año, ¿sí? En 10 meses nomás luego lleva a tener 2.200.000 guaraníes, ¿sí? Imagínense. Entonces, ya es dinero. A fin de año, cualquier 1 millón, 2 millones que suma con nuestro aguinaldo, espectacular nos viene, ¿verdad? Entonces, imagínense. Entonces, es cuestión de que realmente nos demos cuenta que aunque es nuestro dinero, por más que vivamos ajustaditos, apretaditos, siempre hay algo que nos puede sobrar, ¿sí? ¿Verdad? Siempre hay un monto chiquitito, aunque sea por más 10.000 guaraníes que te sobre mensualmente, creo que sobra. Te puedo asegurar que te va a sobrar, ¿sí? Y si no te, o sea, si te sobra 10.000 o 20.000 al mes, reduciendo todos tus gastos que vos vivís justito y apretadamente, guarda esos 20.000. Imagínense, sumado con el tiempo, cuánto va a ser ese 20.000 mensual que guardas, ¿sí? Entonces, de eso se trata el ahorro. ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Formal e informal. El formal es cuando se realiza en una institución financiera regulada, ¿verdad?, por el Estado y autorizada a recibir ahorros, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de ahorro formal? Es que es seguro, genera intereses a favor de la persona que está guardando, que está ahorrando, ¿verdad? Está protegida por una entidad financiera que la respalda, en este caso el Banco Central del Paraguay, ¿sí? En el caso de las cooperativas, el INCOP, ¿verdad? Puede brindar acceso a otros productos o servicios financieros, ¿sí? Puede brindar acceso a productos y servicios financieros. Entonces al tener ahorro, podemos disfrutar de otros productos o servicios financieros. Y luego está el informal. El ahorro informal, normalmente se guarda el dinero en casa o en otro lugar fuera del banco, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que se puede usar cuando se necesita inmediatamente. O sea, tenemos libre disponibilidad, ¿verdad? Libre disponibilidad de nuestro dinero, ¿sí? ¿Cuál es la pequeña desventaja que tiene? Que el dinero no genera intereses y se ve expuesto a ser devaluado, ¿sí? Y también otra desventaja que tiene es que es muy riesgoso. En caso de pérdida o robo, quizás no lo recuperemos, ¿sí? Entonces es la desventaja del ahorro informal. Muy bien. Cuando hablamos de ahorro también tenemos que ver lo que es el plan de ahorro. El plan de ahorro es cuando una persona se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta. O sea que cuando hablamos de plan de ahorro, ya no es solamente ahorrar. Estamos planificando. Cuando hablamos de plan es porque ya tenemos un tiempo establecido, un plazo, ¿sí? Una meta específica que cumplir. Un plazo, un motivo, un objetivo, ¿verdad? Una meta, un plazo y el monto. O sea, ya tenemos un monto, ya estamos hablando de montos que tenemos que guardar de manera constante, ¿sí? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre el ahorro y el plan de ahorro, ¿sí? El ahorro es que guardamos nuestro dinerito para usarlo en el futuro. No tenemos ninguna meta específica todavía, ¿sí? Podemos usarlo en el futuro. Inclusive podemos usar para emergencias o para nuestra vejez, inclusive. Cuando seamos viejitos,
o tengamos más trabajo, entonces nos puede servir para eso el ahorro. Pero el plan de ahorro es cuando ya hay una meta específica. Cuando hablamos de plan, ya justamente ya estamos hablando de metas, plazos, recursos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del plan de ahorro? Podemos utilizar también para alcanzar metas, para emergencias y para la vejez también, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo hacer un plan de ahorro para mi jubilación, por ejemplo. Puedo guardar mensualmente. Tal vez no quiero guardar, no quiero ir o sea, de repente no tengo, por ejemplo, IPS, pero entonces yo puedo crear mi propio fondo jubilatorio, ¿sí? Puedo guardar una mensualidad en un sistema, una entidad financiera, en un banco, seguro. Entonces yo mensualmente voy guardando, por ejemplo, voy guardando una suma específica para mi plan de jubilación, por ejemplo, ¿sí? Y la jubilación es una meta financiera también, ¿verdad? Podemos hacer como una meta financiera también. Métodos para el plan de ahorro. O sea que para empezar a plantearnos cómo cumplir las metas financieras, se debe responder estas 5 preguntas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tiene que haber una meta. O sea, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Meta financiera. El tiempo. ¿Para cuándo quiero alcanzar mi meta? O sea, tiene que ser corto o largo plazo, ¿sí? Valor en dinero. ¿Cuántos guaraníes vale en total mi meta financiera? Por ejemplo, mi meta financiera es comprar un vehículo en 4 meses, en 4 años, que viene a ser eso, 46 meses. Valor en dinero. ¿Cuántos guaraníes vale? 50 millones, ¿sí? El total. Recursos. ¿Qué tengo ahora para alcanzar esa meta? ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho hace rato. Los ingresos fijos, pueden ser gastos extras, remesas, cobros de alquileres, ¿sí? Y el ahorro de guaraníes. ¿Cuántos guaraníes debo ahorrar por mes o semana para alcanzar mi meta? Conforme si yo soy una persona que gano semanalmente, voy a ahorrar de forma semanal. Si soy una persona que gano mensualmente, voy a ahorrar de manera mensual, ¿sí? Si soy una persona que gana en forma quincenal, bueno, entonces guardamos en forma quincenal, ¿sí? ¿Cuántos guaraníes debo ahorrar, ¿sí? Por mes, quincena, o sea, por semana, quincena o mes para alcanzar esa meta. Entonces, las 5 preguntitas tenemos que hacernos cuando establecemos nuestro plan de ahorro. En pocas palabras, el plan de ahorro es como un elemento de las metas financieras. Aquí está, ejemplos de un plan de ahorro, ¿sí? Vamos a agrandar un poquitito, ¿sí? En primer lugar, acá están las 5 preguntitas, las 5 partes que tienen que tener un plan de ahorro, en pocas palabras, ¿sí? En primer lugar, ¿cuál es la meta? En este caso dice es justamente conseguir una licuadora. Esta es la explicación, ¿verdad? Es justamente aquello que yo quiero conseguir, ¿sí? Es decir, en este caso es comprar una licuadora, esa es la meta, una licuadora, ¿sí? Para el emprendimiento, ¿sí? Una licuadora profesional para el emprendimiento. El segundo es el tiempo. ¿En cuánto tiempo yo quiero adquirir, verdad? ¿En cuánto tiempo yo quiero alcanzar mi meta? En este caso, 3 meses. Tercer punto, el valor en dinero, ¿sí? En este caso van a ser 600.000 guaraníes. 600.000 vale la licuadora profesional. Luego dice mis recursos, ¿sí? ¿Qué tengo para alcanzar la meta? O sea, mi ganancia en venta de mis productos, por ejemplo, ¿sí? O podemos poner acá el monto total, ¿sí? Monto que vamos el monto que estamos obteniendo. Por ejemplo, mi ganancia en venta de mis productos, por ejemplo, puede ser que yo gano 2 millones o 3 millones al mes. Entonces ponemos acá 3 millones al mes, ¿sí? Y por último, ahorro, ¿sí? Y acá hay tres redonditos para marcar, por día, por semana o por mes, ¿sí? Por día, semana o mes. Muy bien. ¿Y cuánto es lo que nosotros necesitamos guardar? Entonces dice acá, según nuestros ingresos, acuérdense que tiene que ser coherente con nuestros ingresos, dice que 200.000, ¿verdad? Mensual vamos a guardar. Y si queremos adquirir en 3 meses, quiere decir que tenemos que hacer 600.000
dividido 3 meses, ¿cuánto nos da? 200.000. Así se hace la relación, ¿sí? Así se saca la cuota. Y acuérdense que este monto tiene que ser coherente con nuestros recursos o ingresos, ¿sí? Supongamos que mi cuota que yo tengo que guardar me sale que es 1,5 millones y mi salario es 2 millones o 2,5 millones, no hay tanta diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese no va a ser mi único gasto. Yo voy a tener vestimenta, combustible, o sea, voy a tener mis servicios básicos, alquiler, a lo mejor, o si tenemos ya la casa o tenemos que pagar el compromiso, la cuota de la casa. Imagínense, estamos comprando nuestra casa a cuota, ¿sí? Imagínense, ahí ya va a pasar todito mis ingresos, ¿sí? Entonces tiene que ser coherente también. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las metas financieras? Pues así también, eso, justamente de eso se trata el plan de ahorro y las metas financieras. De esta manera se hace un plan de ahorro. Muy bien. Entonces este es como un esquema o un cuadro, ¿sí? De cómo hacemos nuestro plan de ahorro, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar del crédito, ¿sí? Que es algo muy importante dentro de lo que es la finanza, ¿sí? ¿Qué es el crédito? Se refiere a la obtención de dinero o bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de particulares, el cual debemos pagar en el futuro. Otro concepto de crédito. Es un acto a través del cual una persona llamada acreedor confía dinero a otra persona llamada deudor por un periodo determinado. Una vez transcurrido el plazo, la persona que recibió el dinero, o sea, el deudor, ¿verdad? Se lo tiene que devolver al acreedor, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes del crédito? Justamente estos 5 componentes. El deudor, ¿verdad? Que es la persona quien toma o adquiere el crédito o el préstamo. El acreedor, que es la persona quien otorga el crédito o el préstamo, ¿sí? El plazo es el periodo de tiempo en el que la persona está dispuesta a pagar el dinero que se le prestó. La tasa de interés se expresa en forma de porcentajes y se usa para estimar el costo de un crédito en el plazo estimado, por ejemplo, una tasa del 10% anual, por ejemplo. Vamos a pagar un préstamo, una tasa del 10% anual, por ejemplo. Hicimos un préstamo para nuestra vivienda y el 10% anual vamos a pagar. Supongamos, ¿verdad? Y capacidad de pago. Se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar, ¿sí? En este caso, entonces, justamente, ahora a continuación vamos a ver justamente cómo se calcula, vamos a recordar un poquito la capacidad de pago, ¿sí? Entonces, estos son los 5 componentes del crédito. El deudor, el acreedor, el plazo, la tasa de interés y la capacidad de pago. Supongamos que yo quiero comprar para mi casa, ¿verdad? Entonces me voy al banco. En este caso el acreedor va a ser el banco, yo voy a ser la deudora, el plazo, supongamos que es a 10 años, ¿sí? La tasa de interés, supongamos, a ser a, qué sé yo, a 14% anual, ¿sí? Y la capacidad de pago, la cuota que yo voy a pagar mensualmente durante esos 10 años, ¿sí? Entonces, eso es la capacidad de pago. Muy bien, capacidad de pago, vamos a repasar un poquito, se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar. Es decir, ¿hasta cuánto puede endeudarse una persona? Si se supera ese monto, se tiene un sobreendeudamiento, ¿sí? La capacidad de pago viene a ser como el endeudamiento responsable de la persona, ¿sí? ¿Cómo hacemos ese cálculo de capacidad de pago? Justamente, volvemos a recordar, se pone el ingreso, el total del ingreso ahí, ¿sí? El total del egreso aquí, donde dice egresos, ¿sí? Y luego se resta, ¿sí? Se resta ingresos menos egresos. En este caso el ejemplo es 2,5 millones menos 2,250,000. ¿Cuál es el saldo? Con nuestra situación actual, 250,000 guaraníes. Sobre ese 250,000, ahí vamos a hacer el cálculo de capacidad de pago. El 50% quiere decir que el 50% de 250,000 es 125,000 guaraníes, ¿sí?
Y ese 125,000 guaraníes es el monto, ¿verdad? Hasta el cual yo puedo endeudarme. Mi deuda, mi compromiso mensual no puede pasar de 125,000 guaraníes en este caso. O sea, si yo quiero comprar un electrodoméstico, la cuota de mi electrodoméstico no tiene que ser de más que 125,000 guaraníes. Si pasa ese monto, si es 170 o 150,000, ya es un sobreendeudamiento, ¿sí? Quiere decir que ya no estoy teniendo un endeudamiento responsable. ¿Qué significa eso? Que yo ya, imagínense, a mí me sobra 250,000 guaraníes y mi cuota es 150,000. ¿Y qué va a pasar si yo tengo otro gasto más y ahí ya no voy a poder cumplir con mi compromiso? ¿Se dan cuenta? Entonces, para tener un endeudamiento responsable, ¿sí? Tenemos que hacer el cálculo del 50% de nuestro saldo entre nuestros ingresos y egresos. Eso es la capacidad de pago. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los consejos antes de acceder a un crédito? En primer lugar, antes de tomar una deuda, siempre, ¿verdad? Es importante calcular la capacidad de pago. Siempre primero eso, ¿sí? Eso es lo que no quieren hacer las personas. Aparte que ya están endeudadas con otros compromisos, ¿sí? Ya están justamente cuando sacan el crédito, lo único que quieren es ver dinero. O si no, tratan de cubrir con un crédito, ¿verdad? Tratan de cubrir otros créditos. Eso, por ejemplo, tampoco hagan, gente, porque eso es una, ¿cómo se dice? Un engaño un engaño a nosotros mismos, en pocas palabras. Porque si nos vamos, juntamos todos los créditos, ¿sí? Más pequeños y nos vamos y sacamos otro préstamo más grande. Todo ser humano que hizo eso, no solamente que no pagó sus créditos chiquitos, no se deshizo de todos, o si no, porque el momento que reciben la plata grande, ya buscan qué gastar inclusive, ¿sí? Ya buscan qué gastar otra vez y al final no termina gastando sus préstamos chicos, o por lo menos no todos. Dicen, no, este préstamo voy a dejar todavía pagando más chiquitito, voy a seguir pagando más, este no me voy a seguir pagando, y al final se queda con más deudas, ¿sí? Es como una bola de nieve que va creciendo y cada vez se endeuda más, ¿sí? Entonces, cuando vamos a sacar un crédito o un compromiso, hagamos nuestro cálculo de capacidad de pago. Ingresos menos gastos y del saldo calculemos el 50%. Eso, y que no pase de eso el monto de nuestras cuotas, ¿sí? Ser consciente de la deuda que vamos a tomar y ser responsable en el pago a fin de evitar atrasos, pago de interés por mora y malos historiales crediticios. Muchos jóvenes hoy en día caen en ese error. ¿Qué? Porque ven el dinero del crédito al instante, ¿sí? Al principio tienen interés y tienen ganas de pagar y pagan, pero después no pueden y dejan de pagar. ¿Sí? Automáticamente ya dejan de pagar y se esconden. No hagan eso, ¿sí? Porque aparte que está el tema de lo que es la referencia comercial, ¿sí? Es muy importante, ¿ok? Eso es esa deuda que se deja pagar, va creciendo, creciendo, creciendo. Y alguna vez, supongamos, ¿verdad? Les sale un buen trabajo a ustedes, se les ubica y después llega una notificación judicial para que se le descuente su salario y eso habla muy mal de la persona, ¿sí? Habla de que la persona no es responsable, ¿sí? Entonces cuidemos mucho nuestro buen nombre, ¿sí? En todo sentido, no solo nuestro buen nombre crediticio, sino también nuestra reputación, ¿sí? Como personas, ¿sí? Yo sé que muchas personas que porque ya no pudieron pagar más, dejaron de pagar, ¿sí? Sus préstamos, ¿sí? Pero hay muchos jóvenes, y conozco a muchos jóvenes, ¿verdad? Que hacen adrede inclusive. Se van a sacar una moto, se van a sacar esto, lo otro, y después dejan de pagar y se esconden, ¿sí? Se esconden con la moto, se esconden con todos los bienes que sacaron, ¿cómo se dice? Conozco el caso de algunos jóvenes, ¿verdad? Entonces, y después al final, o terminan encontrándole, sacan le sacan la moto y se quedó las cuotas que pagan se quedan como al final un alquiler por la moto, ¿verdad? O se van y trabajan en otro lugar, lo ubican, le notifican para justamente para que paguen las cuotas.
Hay muchos lugares que no quieren tener así funcionarios, ¿cómo se dice? Funcionarios que quieran, que tengan ese tipo de problemas y les desvinculan, ¿sí? Le pagan todos sus haberes correspondientes y les desvinculan. Entonces cuidemos mucho eso, ¿sí? Sobre todo, como vuelvo a repetir, hoy en día muchas veces los jóvenes no tienen esa formación en finanzas y no tienen esa, ¿cómo se dice? Esa responsabilidad, ¿sí? A la hora de sacar créditos. Entonces, tratemos de orientarlo a los jóvenes que conocemos, ¿sí? Tratemos de orientarlos, por lo menos, intentemos, ¿sí? Porque el día de mañana después se arrepienten cuando tengan, cuando ya cuando quieren casarse, quieren tener su casa, no pueden tener más créditos porque ya porque están llenos de morosidad, ¿verdad? La lista en Inforcon es larguísima, entonces se arrepienten de todo lo que pasaron anteriormente y de todo lo que dejaron de pagar. Entonces cuidemos mucho eso, ¿sí? Siempre preguntar y tener en cuenta el plazo, la tasa de interés y las penalidades en caso de incumplimiento. O sea, cuando hacemos un préstamo, no solo, hay muchas personas que ni siquiera ya averiguan, ni siquiera averiguan cuáles son las tasas de interés, moratorio, ni las penalidades, nada, 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 ni los intereses punitorios, nada, nada, no les interesa, solo quieren ver el dinero no. Y firman en cualquier lado. No, gente, cuiden lo que firman. A la hora de firmar, miren bien, lean las letras chiquititas también, ¿sí? Por favor, lean las letras chiquititas, porque las letras chiquititas está el secreto de todo lo que están firmando. Otra cosa, cuando firman su pagaré también, hagan poner el porcentaje ahí de interés y no dejen en blanco, porque firmar un pagaré así es como firmar un pagaré en blanco, porque después no te pueden inflar los intereses, ¿sí? Hagan poner el interés por escrito, ¿sí? Y traten de evitar de caer en deudas y todas esas cosas, ¿sí? Es importante también, dice, tener un destino establecido para el crédito, no endeudarse si realmente no hace falta o no hay necesidad, solamente cuando haya, cuando haya urgencias de por medio, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, si realmente necesitan ese crédito, sí o sí. Para mí, sinceramente, solamente uno tiene que tratar de manejarse con efectivos y dónde realmente hace falta endeudarse o cuáles son aquellos motivos, o sea, en dónde se justifica un endeudamiento, es para la compra de una casa y para la compra de un auto, porque es difícil tener ese monto, ¿sí? Sobre todo la compra de la vivienda. Es como si fuera que vos estás pagando, en vez de estar pagando tu alquiler, vas a pagar ya la cuota de tu préstamo, perdón, del préstamo de tu vivienda, ¿sí? Entonces, ahí sí se justifica, por ejemplo, pero obviamente tenemos que buscar en el momento oportuno para hacer ese crédito y estudiar y analizar toda la situación, ver si estamos en condiciones realmente de comprar y de asumir un compromiso tan importante como es el crédito por una vivienda, ¿sí? O sea, cuidemos mucho. Tema del vehículo también pensemos mucho si hace falta realmente, ¿sí? Que no sea solamente porque queremos tener vehículo para que la gente, o sea, para que la gente diga, ay, qué lindo vehículo, no. Por favor, gente, pisemos tierra, ¿sí? Y analicemos siempre antes de hacer un crédito. Justo en esta parte, siempre yo toco sobre el tema de las tarjetas de crédito, ¿sí? Yo trabajé también en el mundo de las tarjetas de crédito, por eso les digo, la tarjeta de crédito es uno de los motivos uno de los motivos más grandes que hay de quiebres económicos, quiebres financieros de personas, ¿sí? Inclusive ha roto matrimonios, ¿sí? Sumido en depresiones a las personas, ¿sí? A muchas personas. El tema de la tarjeta de crédito no es un tema para tomarlo a la ligera, ¿sí? Y hoy en día la tarjeta de crédito, nos llueven las tarjetas de crédito por todos lados, ¿sí? Nos traen, por ejemplo, entramos a un lugar para trabajar, nos traen la tarjeta de débito de la empresa y automáticamente ya nos traen la tarjeta de crédito, ¿sí? Piensen dos veces para aceptar las tarjetas de crédito. Cuiden mucho ese detalle, gente. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es justamente, es uno de los,
es uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los servicios financieros que más hace ganar a las entidades bancarias y financieras, ¿sí? Es uno de los servicios financieros que más hace ganar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las personas, ¿sí? Se meten en las tarjetas sin entender el manejo y el sistema de las tarjetas de crédito. Cuidemos mucho eso. Por ejemplo, el tema del monto, el límite de crédito, ¿sí? Tratemos de no llegarlo a ese límite de crédito, gente. Si te dice la tarjeta vale 2 millones, traten ni siquiera de gastar ni 1 millón ni 500.000, traten de no gastar, ¿sí? Si aceptan la tarjeta, en el caso que acepten. Mi recomendación es que no lo acepten, pero si lo aceptan, ¿verdad? Supongamos, la tarjeta de crédito espectacular cuando de repente tenemos un trabajo extra, por ejemplo, y de repente tuvimos algún imprevisto que nos sacó nuestro presupuesto, un accidente, una hospitalización, o la operación urgente, o reparación urgente del auto, y nos sacó todo nuestro presupuesto. Entonces, nos quedamos allá por la quincena, nos quedamos sin plata ya para ir al supermercado, por ejemplo. Espectacular, y nos vamos con la tarjeta de crédito a comprar, supongamos, ¿sí? Pero sería bueno que antes tenemos que averiguar la fecha de corte, o sea, la fecha de corte es hasta dónde se van a considerar los gastos para ahí hacer el cálculo de interés, ¿sí? Que después te van a ir en tu extracto para que vos pagues, porque siempre el interés sobre el saldo. Entonces, averiguan en sus entidades financieras, o sea, quiénes son los titulares, o sea, de dónde son sus tarjetas de crédito, de qué banco es, de qué institución financiera es, averigüen qué día es el día de corte de las tarjetas de crédito y antes del día del corte traten de saldar todo lo que pueden. Si pueden la totalidad, por ejemplo, se fueron allá en la quincena a hacer la compra por 500.000 guaraníes, entonces traten de, si tienen algún ingreso extra, antes del día del corte, si puede ser un día antes o mucho antes, vayan y paguen ese 500.000 guaraníes, ¿sí? Entonces así a la hora de hacer cálculo de interés va a ser cero. Y si no tienen los 500.000, por lo menos un 100.000, 200.000, así sobre el saldo nomás ya lo van a calcular. Si pagan 200.000, sobre 300.000 van a hacer el cálculo de interés, ¿sí? Porque la tarjeta de crédito va creciendo como una bola de nieve, ¿sí? No caigan en el engaño del pago mínimo. Ese pago mínimo que les dice a ustedes, donde es, por ejemplo, qué sé, que pagan 150.000, pago mínimo 150.000 te dice. Pagas 150.000, pero vos no estás pagando absolutamente nada a tu deuda. Tu deuda va creciendo. Tu deuda te calcularon sobre, gastaste 500.000 más interés. Sobre ese 500.000 te calcularon interés, ¿sí? Después, siguiente mes, bueno, tenés pago mínimo 150.000. No se descuenta tu 500.000 ni tampoco tu interés que tuviste ahí. Va sumando el interés, 500.000 más interés, más tu gasto al siguiente mes van sumando. Y sobre el saldo, llega el día de corte, te vuelvo de vuelta otra vez, ¿sí? Tu gasto del mes anterior, tu interés del mes anterior, más tu gasto del mes actual, más tu interés del mes actual. Ahí te aplican, ¿sí? Y sobre eso, pum, interés, ¿sí? O sea, imagínense, eso va creciendo como una bola de nieve, ¿sí? Y después cuesta muchísimo salir de eso. Entonces, cuiden mucho el tema de las tarjetas de crédito, piensen 2 veces para aceptar la tarjeta de crédito. Y si aceptan, ¿sí? Tengan disciplina financiera. Espectacular la tarjeta de crédito si la persona tiene disciplina financiera, ¿sí? Si sabe en qué utilizar, sabe el manejo, sabe cómo cancelar lo antes posible, ¿sí? Entonces, eso es. Y cuando venga, por ejemplo, en la cuota mensual, pago mínimo, te dice, después hay una cuota, ¿verdad? Entonces paguen mucho más, ¿sí? Traten de cancelar lo antes posible ese monto que tienen de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque eso va creciendo, interés, 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 sobresaldo. Imagínense. Entonces, traten de salir de la tarjeta de crédito lo antes posible porque eso les mantiene en esclavitud financiera. Gente. Salgan de la esclavitud financiera. Saneen sus finanzas, gente. Por favor, les pido. Muy bien. Luego viene el sistema financiero. El sistema financiero. ¿De qué se trata el sistema financiero? Es lo que permite el relacionamiento entre los individuos con unidades económicas, con instituciones y entidades financieras a través del intercambio de productos, instrumentos y servicios. Los sistemas financieros permiten, ¿verdad?, que el dinero se movilice dentro de una economía. Eso es el sistema financiero. Como su nombre lo dice, permite el relacionamiento entre todos los individuos, las unidades económicas, instituciones, empresas privadas, empresas financieras, ¿verdad?
a través, ¿verdad? Justamente entre las cuales va circulando el dinero, ¿verdad? El intercambio de productos, instrumentos y servicios. Se compra, se entrega dinero, ¿sí? Ese es el sistema financiero. ¿Cuáles son los productos y servicios financieros? El ahorro, el crédito, los servicios y los seguros. El ahorro, ¿verdad? Están las cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo fijo, certificado de depósitos de ahorro y más tipos de ahorro que hay. Los créditos, puede ser crédito de consumo, crédito para la vivienda, microcréditos para las empresas, productos o del negocio. Los servicios, transferencias nacionales e internacionales, pago de servicios, por ejemplo. Y el seguro, que puede ser seguro de personas, de vida, accidente o contra robo, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos del usuario financiero? Derecho a recibir una excelente atención de parte de la institución financiera. Derecho a recibir toda la información necesaria sobre los servicios financieros, ¿sí? Toda la información necesaria. Derecho a recibir capacitación en el uso de los productos y servicios financieros. Eso es lo que no suelen hacer los bancos y financieras. Te dan una tarjeta, pero no te explican todos los pros y los contras. Tienen que capacitarte. También cómo se utiliza, cómo se hace en el cajero, cómo todo. Tenemos derecho, cuando es el momento que nosotros recibimos algún servicio de la parte financiera, ellos nos tienen que capacitar. Derecho a conocer todos los costos de los productos financieros y las condiciones de las instituciones financieras, ¿sí? Tenemos que saber todo lo que nos cuesta. Por ejemplo, si yo quiero abrir una tarjeta, quiero abrir, una cuenta de ahorro en un banco, ¿cuánto se paga? Eso no nos cuentan, por ejemplo, y siempre viene, ¿verdad? Mantenimiento administrativo, gastos administrativos por mantenimiento de cuenta. Todo eso nos tienen que detallar bien, los intereses que nos van a pagar. Si en el caso, si supongamos estamos haciendo un crédito, los intereses que nos van a pagar, nos van a cobrar, los intereses moratorios en el caso de incumplimiento, todo nos tienen que explicar bien. Derecho a realizar quejas y reclamos y a ser atendidos en tiempo y forma, ¿sí? ¿Cuáles son los deberes del usuario financiero? En primer lugar, proporcionar la información y datos correctos, comunicar cualquier cambio que haya en las informaciones y datos proporcionados inicialmente, nueva dirección, estado civil, todo completo, ¿sí? Y pagar los compromisos en tiempo y forma. Esos son los deberes del usuario financiero, ¿sí? Canales de quejas y reclamos. O sea, cuando un producto o servicio, ¿verdad?, que se nos dan no está haciendo, como se dice, o estamos recibiendo conforme a lo pactado con la institución, ¿verdad?, financiera, tenemos derecho a reclamar, ¿sí? El reclamo es cuando un cliente o consumidor siente que la institución financiera no está cumpliendo con ellos, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando se da el reclamo, cuando el cliente o consumidor comunica a la institución financiera estar disconforme con los productos o servicios prestados, ¿sí? Se puede quejar también, o sea, presentar las quejas cuando no se está conforme con la atención recibida también en la institución financiera. Por ejemplo, te atendió mal tu ejecutivo de cuenta o la persona que estaba en recepción, ¿sí? Entonces también tenés derecho a quejarte, ¿sí? Para realizar quejas o reclamos se puede seguir estos pasos que vienen a continuación. En primer lugar, hacerlo directamente con la institución financiera. Podemos hacer con nuestro ejecutivo de cuenta. En el caso que nuestro ejecutivo de cuenta no nos haga caso, podemos hablar con el jefe superior, o sea, superior inmediato de él. Y si no nos hacen caso, hasta podemos llegar al gerente general, inclusive del banco, ¿sí? Si no nos hacen caso o no nos pueden resolver el problema la institución financiera, entonces podemos resolver el problema, ¿verdad?, en el caso de los bancos y financieras, con el Banco Central de Paraguay. Y en el caso de las cooperativas, con la INCOP, que es justamente la entidad que regula, ¿sí?, a todas las cooperativas. Para el tema del el Banco Central, por ejemplo, aquí dejamos el teléfono, ¿sí?, el interno y el email, donde tenemos que escribir cuando tenemos problemas con nuestras instituciones financieras. Si no hay respuesta, ¿sí?, si no hay respuesta a nuestros reclamos, ¿sí?, podemos contactar directamente a las oficinas de protección al consumidor en SEDECO. Y acá están los datos del SEDECO, ¿sí? Inclusive el correo donde podemos escribir, ¿sí? Y para terminar, voy a contar una anécdota rápida, ¿sí?, para que vean que sí funciona SEDECO. Por ejemplo, tengo una anécdota bastante jocosa por un lado, pero a la vez también en su momento me hizo pasar mal a mi esposo, ¿verdad?
mi esposo contrató los servicios de una tintorería que siempre, la verdad que desde que él antes vivía, cuando era soltero, vivía en Villamorra, y siempre utilizaba los servicios de una conocida tintorería ahí, de esa zona, ¿verdad? Y siempre venían a retirar de la casa, le entregaban un, ¿cómo se dice? Un comprobante del retiro de los trajes, tanto de su papá como de él, ¿verdad? En la casa. Y volvían, y después ellos volvían a traer en la casa. Ahí en la casa. Entonces, mi esposo tiene justamente su oficina ahí en ese lugar. En la casa de su mamá tiene su oficina. Y justamente él tenía una, eh, tenía que presentarse, a utilizar un traje, mandó a la tintorería justamente, vino a la tintorería, como siempre, retiraron su traje, le entregaron un comprobante, ¿verdad? Como ya había confianza, ¿verdad? Él entregó, se fue, 2 días después le trajeron, ¿sí? Y él, por la confianza que había, ya era encima usuario antiguo, ¿verdad? Cliente antiguo, no revisó el traje, ese fue su error fundamental, ¿verdad? No revisó, entregó el comprobante que le habían entregado, y después llegó el día del evento y él, sorpresa, saca el traje, la parte de arriba era su traje, pero la parte de abajo era un pantalón para una criatura de 12 años. Y dice, ¿qué pasó? Mi pantalón se encogió, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque si yo no puedo usar, obviamente, era un traje, la parte de un traje con la misma tela, pero de una criatura, 12, 14 años, así bien flaquito. Entonces, él obviamente usó otro traje, ¿verdad? Se tuvo que ir con otro traje. Y al día siguiente se fue a quejar en la tintorería, ¿verdad? Se fue a reclamar. Entonces, en la tintorería la atendieron los clientes, perdón, las personas encargadas del local, que están en el frente, y le dijeron, no, que efectivamente se entregó su pantalón, que él había aceptado, que él justamente para eso se hace las contraseñas, y qué sé yo, que él tenía que haber revisado frente a la persona que le llevó en la casa. Y él dijo, no, por la confianza antigua, yo soy un cliente antiguo que siempre estoy acá, sí, nosotros sabemos cliente antiguo, pero nosotros no le fallamos ahí. Entonces, él pidió hablar con el gerente le defendió a su personal, dijo que él confiaba ciegamente en su personal, y no quiso aceptar. Entonces, mi marido se quedó sin su pantalón. Entonces, ¿qué hizo mi marido? Se fue a la SEDECO. Se fue a la SEDECO, se quejó. La SEDECO llamó a ambas partes, hizo una conciliación. No llegaron a un acuerdo. El gerente insistía en que ellos entregaron bien. Mi marido insistía en que no. Después hay un periodo de acercar las pruebas. Mi marido acercó fotos, todo, ¿verdad? Y fotos de su traje, varias fotos así, ¿verdad? Y fotos de lo que ellos entregaron. Y bueno, lo que sí que el gerente, ellos no pudieron entregar ninguna prueba ni nada. Lo que sí al final terminó la SEDECO sentenciando de que un tiempo después, ¿verdad? Ellos analizaron, daban un tiempo de prueba para presentar pruebas, después un tiempo de análisis de pruebas, y después, una semana después ya, la SEDECO sacó una sentencia a favor de mi esposo, donde se sentenciaba a la tintorería a mandarle construir en el mismo lugar donde se construyó, o sea, donde se elaboró, se confeccionó el traje, ¿verdad? Completo. No solamente el pantalón, sino el traje completo. O sea, que en vez de pagar ellos un pantalón, la confección de un pantalón nuevo, tenían que elaborar un traje completo, tanto de arriba como abajo. Y cumplieron. La tintorería cumplió, tuvo que cumplir la sentencia, porque del momento que uno va a la SEDECO llama y firman contrato de cumplimiento, cualquiera de las partes, ¿verdad? Y si mi esposo perdía, mi esposo tenía que pagar, creo que así, algo a la tintorería, pero obviamente mi marido estaba tan seguro en la defensa de sus derechos que consiguió, ¿verdad? Entonces la SEDECO sentenció, la tintorería cumplió, y él ahora tiene un traje completo y tiene un traje aparte de arriba, ¿verdad? Y bueno, entonces, en pocas palabras, con esta experiencia, les cuento que la SEDECO, muchos dicen la SEDECO no funciona, sí funciona, o totalmente. Así es que con esta pequeña anécdota, entonces damos por finalizado nuestro módulo número 2, denominado Mundo Financiero.